Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto para Human Capital y AMRO Colombia darles una cordial bienvenida a nuestro conversatorio de presidentes, reescribiendo las reglas hacia un liderazgo inspiracional. Hoy los estaremos acompañando en nombre de las dos firmas Marta Lucía Costa, socia de Executive Search y Leadership Advisory. Buenos días, Marta Lucía. Muy buenos días, María Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir este espacio de diálogo y de aprendizaje con nuestros invitados especiales, quienes compartirán sus experiencias y sus reflexiones que sin duda pues van a enriquecer muchísimo nuestra visión sobre el liderazgo que transforma. Gracias por acompañarnos y pues sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Marta Lucía. Y quien les habla, María Paula Ospina, también socia de Executive Search y Leadership Advisory de AMRO Colombia. Y bueno, sin duda, este es un espacio que hemos venido desarrollando ya durante un importante tiempo para compartir justamente con quienes guían hoy las organizaciones, hoy alrededor de un tema que sin duda es determinante para darle un giro a los resultados organizacionales, y es entender cómo hemos tenido una evolución importante en términos de liderazgo. Y por eso, para empezar a hablar de este tema, y dar un poquito de contexto en un mundo donde definitivamente estamos hiperconectados, es un mundo absolutamente dinámico, un mundo diverso, un mundo que definitivamente no se detiene y que exige de sus líderes mucho más que dirección. Les exige visión, les exige agilidad, probablemente empatía, inspiración. Es un escenario en el que los líderes que van a marcar la diferencia no son los que simplemente gestionan, sino los que definitivamente transforman. Aquellos que son capaces de movilizar a sus equipos, de redefinir el rumbo y de construir, por supuesto, culturas con propósito. Y para hablar de esto, hoy tenemos el privilegio de contar con dos líderes que encarnan justamente ese tipo de liderazgo. Y quisiera comenzar presentando a Carolina Buitrago, una mujer que definitivamente inspira por su trayectoria, por su pensamiento estratégico, su compromiso con el desarrollo de líderes en Colombia y la región. Carolina, bienvenida. Carolina es presidenta del Foro de Presidentes, un espacio que reúne a quienes hoy están liderando la transformación empresarial en Colombia. Y además es partner y CEO de Keep and Go, desde donde impulsa modelos de gestión innovadores centrados en las personas. Su voz definitivamente es clave para entender los desafíos actuales del liderazgo y cómo reescribir las reglas desde una perspectiva mucho más humana, audaz y visionaria. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerte hoy. Muchísimas gracias, María Paula, Marta, Alberto que nos acompaña y a todos los que están conectados. Estoy muy honrada de estar acá para compartir pues experiencias, conocimiento y también aprender. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, también nos acompaña Alberto Mario Rincón, director general de L'Oréal Group Ceram, quien ha liderado una de las compañías, podríamos decir, más influyentes del mundo de la belleza en innovación y en sostenibilidad. Alberto Mario combina una mirada global con una profunda comprensión del mercado local y su experiencia es definitivamente invaluable para comprender cómo se construye el liderazgo desde la autenticidad y desde el propósito. Bienvenido, Alberto Mario, qué gusto tenerte nuevamente también con nosotros. Muchísimas gracias, fue un placer estar acá compartiendo este panel con personas tan inspiradoras y tan llenas de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, y sin duda yo creo que tenemos un espacio que va a resultar muy enriquecedor. Y quisiéramos comenzar justamente desde una perspectiva en donde en AMRO Colombia y Human Capital hemos tenido la posibilidad de acompañar a líderes, organizaciones y equipos en procesos probablemente de transformación muy profunda. Esto definitivamente nos ha permitido no solo observar, sino también comprender de cerca cómo ha evolucionado el liderazgo y, más importante aún, cómo han evolucionado las expectativas de las personas que hoy hacen parte de las organizaciones y que tienen obviamente una visión sobre quienes las lideran. Hoy deberíamos decir que el liderazgo ya no se mide solamente por los resultados, yo creo que eso para todos es absolutamente claro. No tiene que ver directamente con un tema de control, con un tema de expertise técnico, que por supuesto sigue siendo muy importante. Pero definitivamente lo que hemos podido observar es una reconfiguración total de lo que significa liderar.
El contexto actual exige otras habilidades, otra sensibilidad. Siempre hemos dicho en los últimos espacios en donde hemos tenido la posibilidad de interactuar con organizaciones de todo tipo, que es el momento en el que las habilidades blandas, algunos le llaman las habilidades invisibles, tienen la posibilidad de brillar. Y es otra forma de influir y de generar impacto. Yo creo que hemos sido testigos de una transición absolutamente clave, del líder que dirige al líder que conecta, del que gestiona, al que inspira, del que sabe, al que escucha y que por supuesto empieza a movilizar. Y es justamente desde esa experiencia que nos gustaría abrir esta primera parte de la conversación, planteándoles a los dos justamente una inquietud, y es cómo creen ustedes justamente y cómo han sido testigos de esa evolución del liderazgo en los últimos años. ¿Qué es lo que ha cambiado y que ha marcado justamente esto que nosotros desde una perspectiva consultiva observamos, pero que ustedes desde la organización y por supuesto desde la experiencia pues han tenido también la posibilidad de observar? Si te parece, Carolina, empezamos por ti. Bueno, gracias, María Paula. Pues sí, definitivamente el liderazgo ha evolucionado. Yo diría que parte de esto yo lo llevaría o lo hablaría en 4 aspectos. El primero que yo observo es que hay se le está dando una mayor importancia al tema colaborativo, ¿no? Ahora se valora mucho la opinión, la participación de las personas del equipo, ¿sí? Otro tema que es definitivo es la empatía. Estamos pensando que siempre un rasgo importante de los líderes es tener esa empatía, esa capacidad de entender al otro, de escucharlo, ¿sí? Otro tema que diría yo importante, otro punto, es el uso de la tecnología. Cómo debemos prepararnos para que estas nuevas herramientas nos permitan desplegar estas habilidades a través de un computador, a través de un teléfono. Bueno, y terminaría por decir que el tema de adaptabilidad y resiliencia en un mundo pues tan cambiante en ciertos temas, es importante que los líderes también tengamos esa capacidad de adaptación y de ir corrigiendo sobre el curso. Yo creo que observo que estas pueden ser 5 características importantes que veo que han cambiado en el liderazgo de hoy. Definitivamente, Carolina, yo creo que tú mencionas justamente haces referencia a esas habilidades blandas que vemos que cada vez son más relevantes y que tienen esa injerencia. No sé, Alberto Mario, desde tu visión, si coincides con esas profesionales. Sí, por supuesto. Y yo siempre digo sobre el tema de liderazgo que primero uno nunca termina de aprender de temas de liderazgo, porque lastimosamente por más que vayas a cursos, a charlas, a conferencias, la única forma de aprender a liderar es liderando, haciendo. Y liderando cometerás errores, liderando tendrás aciertos, pero lo importante es aprender en el camino. Por eso yo creo que el liderazgo para mí es una evolución personal. Siempre se habla de muchos estilos de liderazgo y al final yo creo que todos tenemos algo de cada estilo de liderazgo en una situación determinada. Pero lo que es cierto en mi caso es que uno al final no solamente es lo que vas evolucionando como persona, sino los tipos de líderes con los que vas interactuando. Yo no soy el mismo líder que era hace 25 años, pero ni parecido. Hace 25 años trabajaba con Sami Aasoud y yo era un mini Sami Aasoud y yo quería ser igualito a él y punto. Y su estilo, y uno va formando su estilo de liderazgo y luego vas interactuando con diferentes personas, interactuar con Francisco Díaz, luego con Javier San Juan, etcétera, y lo que va pasando es que vas aprendiendo un poco de cada uno, pero también vas aprendiendo lo que no quieres hacer. Entonces, ese tema de la adaptación es fundamental porque es un proceso evolutivo, es un journey personal de liderazgo y al final todos tenemos algo de ese estilo de liderazgo que ha venido por tu experiencia, pero también por las interacciones y aprendizajes que has tenido con los diferentes líderes con los que trabajas o convives. Pero yo me quiero ir a la parte que decías tú ahorita, María Paula, de líder que conecta. Yo creo que eso es fundamental. Para mí el líder que conecta debe tener un par de características. Lo primero, autenticidad.
Yo soy costeño de la punta del pelo a la punta del pie y eso no va a cambiar. Y yo soy así donde sea y obviamente pues respetando los ambientes, pero creo que la autenticidad conecta porque te genera el segundo valor que creo yo que es transparencia. Un líder debe tener la transparencia de aceptar cuando se equivoca, de pedir ayuda, de decir no sé, de trabajar, como decía ahorita Carolina, de forma colaborativa con sus equipos. Por supuesto, buscando consenso, pero también aprendiendo en el camino. Y por último, me parece a mí que una de las, no sé si es una habilidad blanda o no, pero es algo que el líder debe tener hoy en día, vulnerabilidad. Mostrar esa vulnerabilidad frente a las situaciones. Poder sentirse triste en un momento determinado, pero al mismo tiempo optimista y al mismo tiempo con resiliencia, etcétera. Pero la vulnerabilidad forma parte de esas características de liderazgo hoy en día que son muy valoradas por los equipos, porque tienen que ver mucho con la transparencia. Entonces, para mí, conectar tiene que ver con crear un propósito conjunto, tener una visión, pero tú como líder tener esa autenticidad y esa vulnerabilidad con tu equipo en el día a día. Yo creo, Alberto Mario, tratar un tema importante frente a lo que mencionas y algo que comentaba Carolina, y es la combinación de la tecnología justamente con ese poder que puede tener una persona de ser cada vez más humana. Y creo que en la convocatoria que tuvimos la posibilidad de compartir con ustedes lo resaltábamos, y es cómo volver un poco a lo básico, cómo volver a lo esencial, que a pesar de que estamos inmersos justamente en este mundo tan tecnológico, tan permeado por algo que es esencial para el buen curso de los negocios, ¿cómo no perdemos eso que tú mencionas, esa autenticidad y esa vulnerabilidad que nos hace cada vez más cercanos y que puede tener un mayor impacto en términos de liderazgo? Así que creo que esa combinación de esos dos elementos sin duda van a ser una fórmula ganadora para avanzar en lo que significa esta evolución del liderazgo. Correcto, y yo creo que por más tecnología que haya y por más, al final esto es de gente, y la gente es la que hace el milagro. Muchas veces no puedes, de pronto no tienes el proceso perfectamente montado y no tienes la estrategia perfectamente armada, pero la gente es la que termina haciendo el milagro. Y yo en lo personal tengo una frase que me enseñó don Alberto Azud hace muchos años, que es suave con la gente, duro con el principio. Y es, el líder tiene que saber que primero es la gente, detrás de todo cargo hay un ser humano y detrás de todo ser humano hay una historia de vida. Y esa historia de vida tienes que entenderla para conocer la mirada frente a la vida de esa persona. Nosotros en L'Oréal, acá en Centroamérica, región andina, que es la región que yo tengo el orgullo de manejar y el honor, tenemos 15 nacionalidades. Y créeme que cada nacionalidad tiene una forma diferente de ver la vida, porque tiene una forma de estudio diferente, etc. Entonces, yo creo que el respeto es fundamental y el respeto es volver a lo básico, respetar las diferencias y aceptar que desde la diversidad se construye más que desde la homogeneidad, pero aceptar siempre que el final es gente. La gente es la que hace la diferencia. Por supuesto, que has mencionado un tema súper importante que es ese toque humano, ¿no? El human touch, que siempre hemos hecho mucho énfasis y también, además estamos frente a un entorno que está cambiando de forma acelerada y profunda, y eso además exige que las organizaciones y quienes la lideran, pues obviamente evolucionen a la misma velocidad. Yo creo que ya no basta, lo hemos encontrado, ¿no?, con mantener esas estructuras rígidas o esos enfoques tradicionales que generalmente se pueden entender desde un liderazgo un poco más aquilosado. Hoy se necesita ese liderazgo capaz de responder precisamente a los desafíos que ustedes mencionaban, ¿no?, a esos desafíos de agilidad, de visión, pero sobre todo de humanidad, porque nos hemos centrado precisamente en ese factor. Y muchas de las ideas que por años han definido el liderazgo, sin duda, pues, se han centralizado en esa visión de esas decisiones verticales que debe tomar el líder, de esa distancia emocional. Tú mencionabas algo muy importante y es esa vulnerabilidad, es decir, no hay que tomar esa distancia emocional. Y bueno, y aquí vendría también un poco, tomando un poco en cuenta sus trayectorias y la experiencia que tienen ambos en dialogar sobre todo con líderes de distintos sectores y realidades, nos gustaría preguntarles a ambos, Carolina y Alberto Mario, ¿qué prácticas hoy en día o creencias de ese liderazgo tradicional creen que ya no funcionan en las organizaciones de hoy?
Bueno, yo considero que lo que yo observo más es el autoritarismo. Yo creo que el autoritarismo está mandado a recoger, yo creo que eso no conecta. También hay un tema de desconexión emocional que lo comentabas, Marta. Yo creo que es muy importante hoy en día considerar todo el ambiente de las personas que trabajan con nosotros para cualquier proyecto en el que estemos, siempre considerar a las personas, tener esa conexión, esa cercanía. Hay un tema de esa conexión que es muy importante para el propósito y el propósito, que en los proyectos o en los grupos o en los equipos siempre haya un propósito claro. Yo creo que anteriormente con esa línea jerárquica lo que teníamos era unas tareas, una orientación a un resultado, eso ya hoy no conecta y digamos que eso es otra de las características que yo veo del liderazgo de hoy que se debe impulsar, esa conexión con el propósito. Otra cosa que podría decirle sería que también hubiera algo que lo decía ahorita Alberto Mario, el tema de la inclusión y la diversidad, ¿no? Que yo creo que anteriormente no se era consciente de estos aspectos. Yo creo que hoy hay más conciencia y eso permite que haya más crecimiento, más creatividad en los proyectos, más participación. Esos son algunos de los aspectos que yo veo del liderazgo de antes que ya hoy no deberían existir. Alberto Mario, tu visión sobre este. Sí, muy de acuerdo, porque es que primero para mí la jerarquía no es liderazgo. Entonces, a mí me da risa y me genera un poquito de frustración cada vez que hablan de liderazgo, entonces voltean a ver al N+1 o al N+2. Eso no es así. Todos somos líderes de una manera o de otra. Lo que pasa es que al final el liderazgo es una decisión de vida. Uno decide ser líder. Ese cuento de si nace o se hace, yo creo que eso también está mandado a recoger. Creo que lo que realmente pasa es que tú como líder tomas la decisión de liderar. ¿Y qué es liderar para mí? Generar una transformación positiva en el ambiente que te rodea, sea tu familia, tu negocio, tu sociedad, tus amigos, etc. Pero eso es liderar. Entonces, dentro de esa old fashion de liderazgo era que la jerarquía es la liderazgo. Yo creo que eso está absolutamente mandado a recoger. Lo segundo que está mandado a recoger es el líder siempre se buscaba como la persona que tenía las respuestas. Y yo creo que eso tiene que ver con la forma en que nos criaron en el colegio. En la cultura latina, el más inteligente de la clase es el que alza la mano y tiene la respuesta. En la cultura latina, el más inteligente no es el que alza la mano y hace preguntas. Porque la curiosidad no es precisamente lo que se premia la respuesta. Y la verdad, para la respuesta, hoy en día está ChatGPT. O sea, ya las respuestas están ahí, eso no necesitas saber mucho. Me metes a ChatGPT y te dice todo lo que tienes que saber. Entonces yo sí creo que la siguiente evolución del liderazgo es no tener las respuestas, no ser el que se las sabe todas, sino al contrario, saber hacer preguntas. Porque es que a saber hacer preguntas es realmente lo que permite que haya una transformación positiva en la persona que está trabajando contigo. Porque ya no, otra cosa que ha cambiado es que a la gente ya no le toca hacer caso. Tenemos una compañía en las que están viviendo ¿cuántas generaciones? 4. Y cada generación, hablando otra vez del tema de diversidad, tiene una forma de ver la vida completamente diferente. Y te aseguro que la generación Z, tú vas y le dices que tiene que hacer esto y no se siente a gusto. Lo que se siente a gusto es diciéndole más bien la pregunta para que se sienta partícipe, co-creamos y entonces sale adelante lo que tiene que salir. Entonces, para mí el segundo que está mandado a recoger es ese tema de que el líder se las sabe todas. Pero hay una realidad, y es en los negocios. Para mí, pues, hay que saber tener ese sano balance entre demand and care. Porque al final necesitas conseguir resultados. Entonces, esto al final no es Disney World. Aquí no vinimos a pasar el día, a pasarla rico y a ser felices solamente. No, aquí necesitamos obtener unos resultados. Lo que pasa es que esos resultados, como decía Carolina ahorita, tienen que estar enmarcados dentro de un propósito. Y tienen que estar marcados dentro de una visión que a ti te haga sentido como ser humano. Porque si no, estás trabajando en el lugar equivocado. Entonces, yo sí creo que hay cosas que han evolucionado, por supuesto, pero hay cosas fundamentales, otra vez con el concepto de volver a lo básico, que no cambian. Y es que al final necesitamos obtener resultados.
el qué en estos momentos es tan importante como el cómo, pero el qué sigue siendo importante, porque al final necesitamos esos resultados que permitan la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del negocio, de la sociedad, de la compañía, etc. Ahí me gustaría tomar dos puntos uno que tocabas, Carolina, frente al tema del autoritarismo y ahora que tú lo mencionas, Alberto Mario, ese balance entre entregar, pero a la vez exigir para que obviamente tengamos organizaciones sostenibles. Y yo creo que ahí traemos a la mesa de pronto un concepto que es justamente el cómo lograr además sensibilizar esto en un equipo de líderes que probablemente está acostumbrado a algo diferente, en donde ser visible, y eso de pronto no se ha entendido muy bien, no significa ser necesariamente el que habla más fuerte, el que más impone, es ser más influyente, tener poder no necesariamente implica tener autoridad o liderazgo auténtico, y eso obviamente exige y demanda de los nuevos líderes una formación distinta, una sensibilidad diferente que a veces no se entiende muy bien. Y del otro lado vemos también una fuerza laboral que pues, probablemente si le pusiéramos el calificativo, una fuerza laboral un poco más sensible, en donde también al momento de exigir, dice un momento, hasta qué punto podemos ir y hasta qué punto se entiende que efectivamente debe haber ese correcto equilibrio. Entonces, ¿cómo han manejado ustedes siendo cabezas de organización para que su equipo de líderes lo entienda de esa manera, para que se asuma que no se trata de un autoritarismo, sino que esa autoridad se ejerza desde un liderazgo real y un equipo de trabajo que entienda también que esto es un gana-gana, en la medida en que demos como fuerza laboral, demos como equipo de trabajo, generemos resultados y seamos realmente productivos, pues ahí es donde efectivamente vamos a lograr ese beneficio común. Si quieres, iniciamos por ti, Carolina. Sí, pone el micrófono. Bueno, a ver, te cuento. En la experiencia, digamos que en la práctica, como dice un poco Alberto Mario, en el día a día, en la cancha, digamos que para mí es muy importante que haya una visión compartida de lo que hablábamos como propósito. Cuando tú ya tienes esa visión compartida, sientes que las decisiones que se están tomando en el equipo son decisiones que apuntan a todos, ¿sí? Entonces deja de ser una orden de Carolina hacia Marta, hacia María Paula, hacia Alberto, y empieza a ser una decisión o una instrucción o una labor que vamos a tener que hacer para el resultado del equipo. Entonces yo creo que esa comunicación debe ser muy asertiva. Esos son los elementos que yo veo que cambian hoy en día en un tema de antes pues se premiaba la tarea, el resultado sobre la tarea. Hoy se tiene conciencia de que es un accionar que va a lograr algo que nos impacta a todos y que tenemos esa visión compartida, ese propósito. Entonces, yo creo que eso es algo que me ha funcionado en los equipos, siempre tener esa visión compartida, el propósito, entender que hay unas instrucciones, hay unas metas. Bueno, y hay un elemento muy importante que es la medición. Yo considero que siempre ese propósito, como decías ahora, todo lo básico tiene que seguir, lo que decía Alberto Mario, el qué. Entonces, todos sabemos que estamos aquí en una tarea que es conjunta, con un propósito claro, sin embargo, tenemos unas responsabilidades individuales que van a ser medidas de manera individual, que también se va a medir el tema del logro del equipo. Entonces, considero que en mi experiencia, ese ha sido como las medidas o las acciones que yo he tomado para liderar, porque acordémonos que el liderazgo real, pues en mi concepto es ese tema de inspirar y motivar, ¿no? O sea, que uno puede inspirar, pero si no motiva, tienen que estar las dos cosas conectadas. La gente tiene que estar inspirada y tiene que estar motivada y tiene que sentirse partícipe de lo que está haciendo. Y hoy en día, las 4 generaciones que comentábamos ahora, pues digamos que yo creo que hay una convergencia en ese sentido. Y es muy importante que los líderes, así tengamos equipos pequeños, grandes, medianos, tengamos esa claridad, porque una cosa es tenerla escrita o tener conciencia de ella, pero
Lo importante es esa ejecución en el momento de verdad, cuando están ahí los retos, cuando tenemos el reto, es ejecutarlo en esos momentos, lo que considero. Muchas gracias, Carolina. Y quisiera enfatizar de pronto, y en la experiencia de Alberto Mario, mencionábamos ahora esa convivencia generacional. Definitivamente tenemos distintas realidades, perspectivas frente a lo que significa una experiencia laboral. No sé, Alberto Mario, y corrígenos, pero uno se imaginaría que la fuerza laboral hoy de L'Oréal, pues es una fuerza laboral muy joven. Y seguramente vienen con un chip diferente, tienen unas expectativas distintas, y a pesar de que seguramente tengas esa convivencia generacional, debe haber un porcentaje muy marcado de esas generaciones más jóvenes. Sí es evidente que la sensibilidad son personas que hay que acompañar muchísimo en términos de la gestión del liderazgo, obviamente porque poca experiencia en términos de lo que significa guiar equipos, construir resultados a partir de todo esto que hemos venido conversando. Pues sí, sí es cierto que tenemos un buen porcentaje de personas jóvenes, pero también lo que nos gusta mucho en L'Oréal es el balance de las generaciones. Nosotros a nivel mundial somos cerca de 90.000 colaboradores directos y el 15% somos mayores de 50 años. Eso aporta a cerca del 25% que son menores de 28 años. Entonces tienes ese balance generacional que ayuda muchísimo porque al final unos se complementan con otros. Yo me reúno siempre con todos los muchachas y muchachos que entran a la oficina, a la compañía, a hacer prácticas. Tenemos cerca de 77 estudiantes en práctica. Y me reúno con la gente que entra como los entry level positions de la compañía. Y por lo general dicen, vengo a aprender. Y les digo, claro, por supuesto, pero nosotros también venimos a aprender de ustedes. Porque, por ejemplo, ustedes son nativos digitales. Y al ser nativos digitales, en nosotros el tema digital es fundamental en nuestro negocio. Nosotros nos hemos definido como una beauty tech company. Yo soy un digital que aprendió. Ellos son nativos digitales y la forma de ver el negocio, la forma de ver la vida, la forma de ver la interacción digital es completamente diferente. Pero al mismo tiempo son nativos sostenibles. Esta generación nació con la preocupación por el medio ambiente. Y nació con la preocupación por la sociedad, etc. Mi generación, yo siempre digo que la campaña de sostenibilidad más fuerte que vi yo fue por allá en el año 90, que decía ponga la basura en su lugar en Bogotá. Nosotros aprendimos de sostenibilidad tarde. Entonces, ese complemento generacional no es solamente que uno le van a enseñar a otros, no, al contrario, es que todos tenemos que aprender unos de otros. Y ahí está la belleza precisamente de la diversidad. Y eso es lo que logramos nosotros en L'Oréal con ese balance de generaciones y de edades dentro de la compañía. Bueno, aquí tenemos a Juan Hernández, que yo creo que refuerza esto que venimos hablando, y es que el impacto de la vulnerabilidad en el liderazgo genera confianza, fomenta seguridad psicológica, fortalece conexiones emocionales y aumenta la resiliencia. Yo creo que esto también nos empieza a conectar con otro enfoque que quisiéramos darle a este ejercicio de liderazgo, y es que dentro de todos estos cambios en los que estamos inmersos, hay algo importante, y es que pues el mundo definitivamente cambió. Sabemos que si hay algo constante es el cambio, que liderar definitivamente implica navegar en un entorno en constante transformación donde las decisiones ya no se toman en línea recta y donde todo, desde lo que tiene que ver con el entorno político hasta una conversación en redes sociales, puede llegar a reconfigurar el rumbo definitivamente de una organización. En este nuevo escenario, pues definitivamente no podríamos decir que el liderazgo es lineal, ni local, ni predecible, por supuesto. Es un liderazgo mucho más global, mucho más sensible y definitivamente complejo, podríamos decir. Exige un tipo de presencia distinta, una que probablemente combine una perspectiva muy amplia con una acción mucho más enfocada, que mantenga ese propósito siempre visible y firme, incluso en medio de a lo que creo que nos estamos terminando de acostumbrar, que es la incertidumbre. Entonces, para abrir un poco esa mirada desde lo que significa liderar, ¿qué consideran o qué habilidades y cuál ha sido ese punto de transformación en términos de liderazgo en un mundo justamente tan cambiante y tan volátil? Si te parece, Carolina, desde esa experiencia, no solo
como líder de una organización absolutamente exitosa, sino en esa interacción permanente que tienes en el foro de presidentes, en donde estás obviamente muy cercana a diversas realidades, a esos cambios que por más que hablemos de sectores, tamaños de organización, pues estamos expuestos permanentemente. ¿Qué es lo que has tenido la posibilidad de observar en esta perspectiva? Bueno, definitivamente yo considero que hoy en día tenemos que tener siempre como un enfoque que es holístico, ¿no? Que es adaptable y que es colaborativo. Definitivamente, tú encuentras y digamos que en un grupo como en el Foro de Presidentes tenemos líderes de diferentes sectores, diferentes edades, también convergen diferentes generaciones. Y ha sido un ejercicio muy interesante de liderazgo. He aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. He también, digamos que puesto a prueba cosas que pensaba, he tenido que reaprender y definitivamente todos los días me enseñan muchísimo mis compañeros y miembros del foro. Yo pienso que, lo decía ahorita, estamos todos los días en la cancha. Entonces, digamos que esa capacidad de escucha activa, esa capacidad de entender esas metas que me propongo siempre como líder de autodesarrollo, ¿sí? Las pongo en práctica y tengo esa bendición de poderlas poner en práctica. Y yo considero que hay dos aspectos muy relevantes en este mundo tan cambiante. Uno, pues en mi concepto, es la comunicación. Yo creo que tenemos que siempre como líderes ampliar esa capacidad de escucha, esa empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, entender de dónde vienen ciertas acciones o ciertas actitudes para poderlas procesar, comprender y entender que nada debe ser personal. Siempre debemos estar hablando sobre las ideas, sobre los proyectos, ¿sí? También diría que tendemos y he tenido que desarrollar la capacidad de flexibilidad y adaptación, ¿no? Porque digamos que yo vengo del mundo de los servicios y aquí digamos que estamos en un mundo de proyectos de líderes. Entonces, esa capacidad de adaptación y de flexibilidad la he tenido que poner mucho en práctica y considero que, pues, todos estos aspectos que he aprendido me han ayudado a llevar el foro en conjunto con el equipo a donde nos hemos propuesto que el foro esté. Entonces, en ese sentido, con la experiencia del foro y con la experiencia de Keep and Go y de los equipos en Keep and Go, digamos que ahí tengo un equipo que es mucho más joven, no convergen tantas generaciones y digamos que ha sido un rol en el que he tenido que adaptarme muchísimo. Como decías ahora, Alberto Mario, no, tampoco soy nativa digital y digamos que en ese aspecto aprender muchísimo de mi equipo, ponerlos a participar como actores principales de esos proyectos, de esos procesos, exige bastante que yo también aprenda metodologías de innovación, ¿sí? Que esa capacidad de crecer en ese sentido sea un ejemplo para que también mi equipo crezca en otros sentidos. Entonces yo creo que como líderes ese ejemplo también es muy, muy importante. Carolina, una pregunta y es perfectamente desde tu rol actual, en donde pues obviamente estás interactuando en el día a día con líderes, con esta visión estratégica y con una experiencia en liderazgo empresarial de largo plazo, ya enfocándonos hacia esos líderes, hacia esos coequiperos, por decirlo así, entre comillas, ¿qué capacidades críticas consideras para esos líderes que hoy deben guiar a sus organizaciones en medio de tanta complejidad y tanta transformación constante? Porque una cosa es la perspectiva personal, pero también lo que tú has visto en esas interacciones con líderes con estos líderes que pues obviamente en el día a día están enfrentando múltiples retos. Bueno, yo diría que hay una importantísima que para mí es vital y es la capacidad del autoconocimiento. Yo creo que entre más tengamos líderes que se propongan esa capacidad de conocerse, de administrarse, de gerenciarse,
más vamos a tener esa capacidad de conectar. Entonces yo creo que esa es una virtud o una característica, digamos, que a mí me parece muy importante. La segunda, la comunicación. Cuando estamos muy atentos a la comunicación, yo considero en este espacio que convivo, a veces veo personas de un talante muy grande, compañías de 2.000, 5.000 empleados, con mucha experiencia, pero con poca capacidad de escucha. También veo que tenemos muchos retos a nivel cultural. A veces nuestras creencias nos atan, nos limitan y no tenemos esa capacidad de adaptabilidad, de abrirnos. Uno digamos que ejerciendo la capacidad de empatía, dice, bueno, es que ha liderado su compañía, es exitosa o exitoso y tiene poca flexibilidad para aceptar cambios. Entonces, a veces observo esas cosas como reto en la comunidad de líderes. Yo considero que igual estamos trabajando en este mundo. Yo creo que la mayoría de los líderes hoy hemos entendido que tenemos un reto muy grande y es aumentar esa capacidad de liderazgo para que tengamos mejores líderes religiosos, mejores líderes políticos, mejores líderes empresariales y por lo menos desde mi papel en el Foro de Presidente estamos trabajando en temas como en el que estamos hablando hoy, que las personas, a pesar de que lleven una trayectoria, tengan esa capacidad de identificar, de conectar, de entender cuál es ese camino de autodesarrollo, que no importa qué edad tengas, no importa qué trayectoria tengas, siempre vas a tener un reto ahí. Entonces, eso es lo que he observado. Y justo en esa línea, Carolina y Alberto, pues hay algo que también está cambiando en las organizaciones y la forma de cómo podemos nosotros ser mucho más inclusivos con esos propósitos, ya hablando un poco más de cultura. Tocaste un tema fundamental y es que hoy por hoy trabajar en una organización, digamos, ya no se centra solamente, y lo mencionaban ustedes, en solo cumplir metas o en generar ganancias. Yo creo que cada vez más las personas, ya sean empleadas, ya sean los clientes, incluso la misma sociedad en general, pues esperan algo mucho más profundo, ¿no? Quieren que las empresas tengan como ese propósito claro, que enmarca todo este tema de cultura y que se preocupen realmente por, además, actuar con un tema fundamental que es la coherencia. Yo creo que ya no basta como la premisa de hacer bien el negocio, sino que también importa hacer el bien. Creo que ahí, digamos, es el centro y el foco de lo que hemos venido, digamos, conversando. A partir de esta reflexión, yo creo que nos lleva a pensar también en cómo los líderes pueden conectar ese propósito en su práctica diaria. Y esto ya es cómo se vive la cultura y que además es fundamental tener esa conexión y el poder de transformar desde la cultura ese liderazgo. Yo creo que ahí nos gustaría pues que ambos nos compartieran sus experiencias frente precisamente a cómo se alinea ese liderazgo transformador del que estamos hablando con el propósito organizacional que centra básicamente los elementos de cultura en una organización. ¿Quieres? ¿Voy yo? Bueno, no, digamos, la cultura empresarial es eso que no se ve, pero que se siente en el día a día. Eso que sientes en cada reunión, que sientes en cada interacción que sucede en la compañía. Lo primero que tienes que, yo cuando recibo a la gente joven que entra a la compañía, a la gente senior, etcétera, le digo, ustedes por lo general averiguaron qué iban a hacer, cuánto era el salario, a quién le reportaban, cómo los íbamos a medir, pero averiguaron sobre los valores de la compañía, averiguaron sobre el propósito de la compañía, comulgan ustedes con esos valores y con ese propósito, porque eso es la mejor forma de sentirse realizado. Uno no puede trabajar 10, 12 horas primero haciendo lo que no te gusta, eso está completamente descartado, pero además en un lugar en el que no te sientes identificado. Y para mí identificarse tiene que ver con esa cultura, con esos valores y con ese propósito superior de la compañía. Y es un ejercicio que yo creo que todos deberíamos hacer en algún momento cada vez que cambiamos de puesto o cambiamos de empresa. Esa es como la primera reflexión que quiero hacer frente al tema cultural. Segundo, es cierto que la cultura de la compañía está ahí, pero es una cultura dinámica. Es una cultura que va evolucionando con el tiempo,
que va evolucionando por lineamientos corporativos, pero también por los líderes que la conforman, porque al final los líderes van dejando su huella en la cultura de la compañía. Y eso es una realidad, para bien y para mal, pero la van dejando. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con la gente senior que entra a la compañía es el fit cultural. Porque no necesariamente tú te vas a sentir identificado con esa cultura y te va a gustar trabajar en esa cultura, porque no todas las compañías son para todos, y eso es una realidad también. Ahora, cuando entras más joven, pues es la única cultura que conoces y como que te vas adaptando más rápido. Pero uno de los retos que tienen los ingresos de personas senior dentro de la organización, no solamente en L'Oréal, sino en cualquier otra organización, sin lugar a dudas, es el fit cultural. Porque no es verdad que la cultura de la compañía se va a adaptar a ti. No es cierto. Tú vas a terminar encontrando puntos comunes con esa cultura, encontrando puntos comunes con ese propósito y sintiéndote a gusto o no sintiéndote a gusto. Pero yo creo que frente a todo este tema que hablamos de incertidumbre y total, mi única recomendación siempre es back to the basic. Y el basic son los valores. Los valores deciden tus decisiones. Los valores son los que te llevan a entender qué tienes que hacer frente a la incertidumbre, frente a la evolución del liderazgo, etc. Pero tienes que ser fiel a tus valores. Y para mí eso tiene que ver mucho con la transparencia. Y hablando un poco de la pregunta anterior, que era el tema de la adaptación, siempre se habla de speed to market. Yo creo que ahora hay que comenzar a trabajar un concepto que se llama speed to adapt. Porque la verdad es que tienes que adaptarte muy rápidamente. El liderazgo adaptativo es una de las grandes competencias que deben tener los líderes hoy en día. Porque antes una estrategia podía estar 3, 4, 5 años sin problema. Hoy en día esa estrategia no solamente evoluciona, sino que muchas veces deja de ser relevante frente a lo que está sucediendo en el negocio o en la sociedad y por lo tanto tienes que cambiar. Pongo un ejemplo concreto. Miren, cuando yo comencé a trabajar en el negocio de consumo masivo por allá en el año 94 en Kimberly-Clark, la categoría de pañales era mucho más grande que la categoría de mascotas, pero 1000 veces más grande. Ahora resulta que la categoría de mascotas es como 3 veces más grande que la categoría de pañales. Pero eso tiene que ver con que hay menos nacimientos y tiene que ver con que la gente está durando más tiempo en la edad. Como dice Camilo Herrera de Radar, decidieron no tener hijos y los de 50 decidimos no morirnos. Pues resulta que es un cambio enorme en la sociedad y tu estrategia tiene que entender eso. Cerca del 45% de los hogares en Bogotá son de 2 o 1 persona. ¿Qué pasa con los tamaños familiares? ¿Qué pasa con la compra quincenal? Una cantidad de cosas que tienes que replantearte. Entonces, el liderazgo adaptativo tiene que ver con lo que decía Carolina ahorita, escuchar. Pero no solamente escuchar adentro de la organización, sino también escuchar afuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Para que tengas la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias que están sucediendo en el mercado nacional e internacional. Alberto, María, me parece muy interesante. Quisiera comentar la pregunta con otro punto a analizar, y es que probablemente, como tú le dices, una de las tensiones más complejas que enfrentan hoy los líderes no tiene que, digamos, una fórmula exacta. Por un lado, efectivamente, tú lo mencionas, el mundo exige actividad, exige movimientos constantes, respuestas rápidas, pero por otro lado, y estando obviamente aquí sentados con quienes llevan las riendas de las organizaciones, estas compañías necesitan dirección, necesitan visión y por supuesto también coherencia en el tiempo. Entonces la pregunta probablemente no es solo cómo reaccionar ante esas situaciones que pones sobre la mesa, sino cómo reaccionar sin perder el rumbo. Y por eso la pregunta que quisiera hacerles es cómo lograr ese equilibrio entre la necesidad de una adaptación rápida, pero también con la coherencia estratégica de largo plazo, que sin duda es muy importante para una organización. Sí, yo creo que el sueño, antes lo llamaban la mega, no sé qué tal, yo lo llamo el sueño. A mí me gusta pensar que uno como líder es capaz, junto con su equipo, de construir esa visión que habla ahorita Carolina, de visión compartida. Eso es otro gran cambio de liderazgo. Antes lo que pasaba era que el presidente de la compañía llegaba con un sueño y luego ustedes dedíquense a ver cómo lo hacen realidad. Hoy en día ese sueño se construye de manera colaborativa con los colaboradores de la compañía. Entonces uno tiene que ser capaz de plasmar ese sueño y desde ese sueño, que tiene que ver no solamente con el qué, sino con el cómo, inspirar.
inspirar a un equipo para que ese equipo tenga como un rumbo, un norte. El tema es que si te pones a cambiar ese sueño cada año, en el caso de nosotros somos 1.500 personas más o menos, ahora vas a tener que echarle el cuento otra vez a 1.500 para que compren otra vez el sueño. Eso no es así de fácil. Uno tiene un sueño y yo creo mucho en la repetición de la repetidera y uno repite y repite y repite porque eso da consistencia y da coherencia. Ahora, dentro de ese sueño, lo que sí pueden ir cambiando son las estrategias. Y esas estrategias se van adaptando con el tiempo. Y ni qué decir de las tácticas. Las tácticas son muchísimo más rápido que las estrategias. Y esas tácticas claramente tienes que ir cambiándolas de manera importante. Entonces, por decirte algo, nosotros hoy en día la estrategia de comunicación digital viene de hace 10 años. Pero la forma en que hacemos la estrategia digital hoy en día no tiene nada que ver con la forma de hace 2 años. Ni siquiera de hace 10. Entonces, pero sigue siendo el mismo sueño, sigue siendo el mismo objetivo, sigue siendo el mismo sueño compartido, la misma visión. Lo que vas cambiando en las estrategias. Inclusive, cambiar estrategias requiere tiempo. Entonces, es mucho más rápido cambiar tácticas. Es mucho más rapidito y la adaptación tiene que ver mucho con las tácticas y tal. La estrategia de a poquito y el sueño, como dicen por ahí, piano, piano, con calma. Porque cada vez que cambias el sueño, tienes que echarle el cuento a 1.500. Y bueno, y en mi caso tienes que echarle el cuento a mi jefe en México y tienes que echarle el cuento a París. Entonces, no es tan fácil. Entonces, yo sí creo que hay que mantener ese camino, esa visión, ese rumbo, ese norte, pero las estrategias que te llevan a ese camino, como decíamos ahorita, no es lineal, para nada. Eso ya, olvídate, no existe, no hay forma. Ahorita nos acaban de poner unos aranceles que no teníamos hace un mes. ¿Y con eso qué? ¿No te adaptas? Tienes que adaptarte. Es una realidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que definitivamente poder adaptarse no significa improvisar, pero también sostener una estrategia tampoco puede convertirse en una rigidez que no nos permita actuar. Y por eso, Carolina, quisiera tener tu visión justamente en donde pues desde AMROC Colombia y Human Capital lo que observamos es que los líderes más efectivos no solo se mueven rápido, sino que saben desde dónde lo hacen y en esa claridad justamente encuentran el equilibrio. ¿Cómo has visto tú desde tu rol en el Foro de Presidentes y en Keep and Go esa gestión, lograr ese balance? Bueno, pues muy de acuerdo con lo que han comentado todos. Yo para añadir y aportar a la discusión, diría que para mí ha sido muy importante la cultura. La cultura como el vehículo que nos permite lograr cambios de una manera mucho más ágil, más eficiente. ¿Y por qué se los comento? Porque cuando tú te identificas con una cultura, digamos que estás comprometido con el logro del propósito. Hay un propósito claro, hay un canal que es la cultura, todos nos identificamos y podemos rápidamente adaptarnos a muchas cosas. Yo por experiencia les cuento, hicimos el cambio de un sistema, esto hablándoles un poco de Keep and Go, y en ese reto tuvimos que hacer un tema de gestión de cambio que siempre se hace pues para el cambio de sistemas tecnológicos y nos fue muy mal. Muy mal. Ahí nos llevamos un golpe muy duro porque creíamos que esa regla que les acabo de decir iba a funcionar perfectamente, pero no, oh sorpresa, no funcionó. Tuvimos una resistencia al cambio altísima y digamos que fue un golpe a las creencias. De ahí aprendimos que a pesar de que había una cultura, había un canal, nos quisimos saltar una parte del proceso de medición y de capacitación. Entonces, ahí entendí, y fue un aprendizaje bastante grande, que a pesar de que haya una cultura, ese canal de comunicación, en el día a día siempre deben existir las metodologías de medición, la capacitación, y que esos son procesos, como lo hemos mencionado acá, como de siempre, que no debemos saltarnos. Entonces yo creo que esa capacidad de adaptabilidad sí tiene la cultura y la estrategia, pero siempre deben estar los básicos, o sea, no debemos olvidarnos de el feedback, de que cada persona conozca su número, sepa cómo se debe capacitar adicional a que esté motivado o inspirado. Entonces, pienso que ese balance debe estar presente siempre en todos los retos.
y esa es una manera muy eficiente, muy efectiva de enfrentar la adaptabilidad de este mundo tan cambiante sin dejar de lado pues la estrategia. Carolina, un tema ahí es, mencionabas que dentro de la cultura pues los valores también eran, pues son la base y lo hemos visto a lo largo de este conversatorio también, Alberto Mario lo mencionó, pero hay quizás un valor muy importante que es la confianza. Construir confianza, yo creo que se ha vuelto, o creemos que se ha vuelto un aspecto fundamental, un aspecto clave para precisamente lograr que esta cultura pueda fluir hacia esa colaboración y a ese sentido compartido. Y yo creo que este valor, pues, digamos, no se impone, se construye desde la coherencia, que es lo que básicamente es como el hilo conductor dentro de estos temas de los valores. Yo soy un líder ejemplar. Veía una de las preguntas que nos hacían en la audiencia, ¿cuál era la diferencia de Carlos Andrés Benítez? ¿Cuál era la diferencia entre inspirar y motivar? ¿No? Entonces, inspirar yo creo que es más ligado, y aquí pues sería también un espacio importante para mirar este tema, está más ligado a esa coherencia, a ser ejemplar, y la motivación pues surge a partir de unos objetivos o de unas metas, pero bueno, eso ya lo podríamos ampliar más adelante. Pero el valor de la confianza, digamos, es lo que construye y se construye desde la coherencia, desde el respeto, desde el entendimiento de esas realidades distintas. Aquí habría una pregunta para ambos, pero específicamente para ti, Carolina, ¿qué consideras clave para cultivar la confianza a ese nivel en donde interactúas con estos líderes en el foro, por ejemplo, de presidentes, en donde se tienen que tomar decisiones a corto, a largo plazo? ¿Qué crees tú que es lo clave para cultivar esa confianza? Y para Alberto Mario, le daría un giro a la pregunta teniendo en cuenta que tu organización, pues obviamente uno de los temas más presentes es DEI, en diversidad, equidad e inclusión, y sobre todo en el tema de los equipos diversos, globales y multigeneracionales. Bueno, Marta, yo considero que ha sido muy importante en ese sentido tener esa capacidad y perdonen que insista tanto en esto de escucha, ¿sí? Son líderes que todos tienen una opinión, todos tienen un bagaje muy importante, tienen mucho que aportar, entonces esa capacidad de escucha es muy importante. Segundo, también tener coherencia sobre el propósito claro que tenemos en la comunidad, ¿cierto? Somos líderes, tenemos una responsabilidad misional muy clara, que son 3 aspectos. Trabajamos sobre la sociedad, sobre las personas y sobre las empresas. Entonces, digamos que si tú te imaginaras como una maquinita, es todas las ideas pasadas por esta máquina, validando que todos estos comentarios, todas estas sugerencias, todo lo que nos dicen, pasan por ahí, se filtran con base en este propósito que lo tenemos tan claro, y hacemos un curso de acciones que tienen en cuenta todos esos requerimientos, todos esos comentarios, y somos muy coherentes ahí, porque entenderás que en una comunidad de presidentes, dueños de compañías, todos con mucha trayectoria, pues todos van a querer muchas cosas, pero tenemos que llegar a consensos. Entonces, para llegar a esos consensos, yo pienso que la escucha, el respeto, tener en cuenta el propósito, no perdernos de ese camino, hace un balance muy importante para que podamos sacar las cosas adelante. Y esto es muy importante porque hoy en día necesitamos en este mundo esa capacidad de los líderes para el consenso, ¿sí? Yo creo que ese es un reto cultural muy grande que tenemos como sociedad, y creo que ha sido un buen ejercicio, pues personal, el que he experimentado en el foro, y me encanta poderlo compartir, porque es a medida de que tengo mis capacidades de autodesarrollo en pleno, escucho, pongo en práctica y lo veo en la realidad de una comunidad que estoy liderando, me parece que es un ejemplo muy importante para compartir y para que como colombianos también tengamos siempre esa capacidad, por favor, de tener consenso con nuestros vecinos, con las diferencias que tengamos, pero hay que construir esa capacidad, y yo te diría que esas han sido mis experiencias. Bien, Alberto Mario.
Bueno, no, yo primero voy al tema de confianza y luego hablamos un poco de diversidad e inclusión, pero la confianza tenemos dos formas de darla, ¿no? Una es, yo al principio, hace muchos años, decía, tienes que ganarte mi confianza. Hoy en día estoy al contrario, hoy en día digo, te doy mi confianza y esa confianza es como los matripuntos, va creciendo o va bajando. Pero creo que es la forma más adecuada de construir esa confianza y es, ya, si ya yo te entrevisté, ya estás trabajando conmigo, ya sabemos para dónde vamos, nos conocemos, pues arrancamos con esa confianza y la vamos construyendo juntos. ¿Cómo se va construyendo esa confianza? Se va construyendo con transparencia. Transparencia es fundamental en esa confianza, pero también con dar lo que dices que vas a dar. Si dices que vas a dar resultados, los das. Si dices que vas a dar tu mejor esfuerzo, lo das. O sea, ser coherente con esa propuesta de oferta que existe en la relación entre los dos. Así que a mí el tema de confianza es fundamental en la construcción de equipos y es fundamental en el liderazgo. Ahora, el tema de diversidad e inclusión en L'Oréal, como lo decías, es fundamental para nosotros, es como nuestra esencia. Lo que pasa es que yo quiero explicar un poquito más ese concepto de diversidad, porque por lo general la diversidad e inclusión se habla de género, pero género es solamente un pedacito dentro de toda la diversidad e inclusión. Género, obviamente, en L'Oréal tenemos 68% de colaboradoras que son mujeres y etcétera. O sea, el tema de género es uno, pero es que hay otro tema de diversidad que es importantísimo en la construcción de equipos, que es, por ejemplo, orígenes socioeconómicos. Por ejemplo, yo en todas las hojas de vida que recibo siempre exijo tener universidades públicas. No solamente podemos darle la oportunidad a universidades privadas, hay que darle universidades privadas y universidades públicas. Exijo, por ejemplo, tener gente de diferentes regiones del país. Por algo seré costeño, pues, pero no puede ser todo de Bogotá. Y ojalá venga gente de la Universidad del Norte de Barranquilla, y etcétera. Luego, dentro de esos orígenes socioeconómicos también están las nacionalidades. Somos un clúster que maneja 12 países. Yo no quiero que toda la oficina sean puros colombianos. Yo quiero que aquí la oficina que tenemos en Bogotá, en Panamá y en Perú, tengamos gente representativa del clúster, porque una de las cosas que nosotros creemos firmemente en L'Oréal es que nuestros colaboradores deben ser tan diversos como nuestros consumidores. O sea, y eso ayuda a que esas posiciones de vida y ese entendimiento de vida se complemente de cara al negocio. El otro tema de diversidad tiene que ver con edades, que lo hemos hablado ya. Yo soy fan del tema de edades, pero fan. El otro día me preguntaban que si contrataría a una persona de 53 años. Y yo, pues, yo me contrataría a mí mismo. O sea que sí, por supuesto, hay que seguir contratando a la gente que que tenga talento, porque ese es otro tema con el tema de la diversidad. Yo creo firmemente que hay que dar las oportunidades a la diversidad en la contratación, pero el talento es talento. Y prima el talento sobre el concepto de diversidad. Y eso es un tema que puede generar mucha polémica, pero para mí el talento no tiene ni sexo, ni religión, ni nacionalidad, ni nada por el estilo. Lo que tiene es talento. Y las empresas vamos a terminar siempre contratando talento. Ahora, la diversidad debe estar presente en la oportunidad. Y ahí es donde yo creo firmemente que las compañías tenemos mucha responsabilidad. Y por último, en términos de diversidad, tenemos todo el tema de discapacidades. Pero el mundo de las discapacidades suena muy bonito, pero es un reto enorme para la compañía realmente hacerlo de manera inclusiva. Nosotros tenemos en nuestra planta aquí en Colombia cerca de 14 personas privadas de la audición. Súper lindo, ¿verdad? Claro, pero para que haya inclusión, tiene que el muchacho supervisor saber hablar lenguaje de señas, porque si no, ¿cómo se comunican? Y todos los videos que colocamos en la planta tienen que tener letricas, porque si no, ¿cómo se comunican? Y en vez de sonar una chicharra, tiene que haber una luz que es la que cambia el turno. Entonces, no es solamente generar diversidad por generar diversidad, sino inclusión. No es solamente invitarte a la fiesta, es que bailes en la fiesta, que la pases bien. Entonces, son unos retos enormes dentro de todo ese tema de confianza, diversidad e inclusión. Cada vez que decides trabajar en temas de diversidad, tienes que tener en cuenta las especificidades de esa diversidad para poder hacer sentir a las personas bienvenidas, partes de la compañía. Y no, ¡ay, qué proyecto tan bonito que tienen 12 personas privadas de la audición! Ese no es el concepto de diversidad e inclusión. Bueno, pues creo que después de esta conversación queda más que claro que el liderazgo es una forma de estar en el mundo. En este encuentro hicimos un recorrido que nos permite dibujar un nuevo mapa de lo que significa liderar
en esta época, por supuesto, desafiante, compleja y más que todo humana. Yo creo que entendimos que el liderazgo que el mundo necesita hoy no tiene que ver ni con control ni con jerarquía, tiene que ver más con inspirar, con lograr esa cercanía, con lograr ser cada vez más humanos y auténticos y diferenciar definitivamente la autoridad de ese verdadero liderazgo que significa reconocer quién moviliza desde la coherencia y no desde el cargo. Yo creo que en el ejemplo que nos das, Alberto Mario, de todo este ejercicio de la diversidad, queda más que claro que la coherencia se debe reflejar en esos actos del día a día. Yo creo que definitivamente hay que centrarse en lo esencial, en las personas, en la cultura, en el propósito. Vimos que ya no alcanza definitivamente con lograr resultados financieros. Hoy se espera que definitivamente los líderes representen un propósito compartido, cuiden la cultura organizacional como un elemento clave de todo esto que hemos venido hablando, como básicamente un activo estratégico y construyan confianza real en equipos cada vez más diversos y por supuesto que tengan la posibilidad de aportar desde todo punto de vista. Yo creo que nos llevamos las nuevas reglas del liderazgo, escritas desde la experiencia de quienes hoy están tomando las decisiones en la primera línea, hoy aquí conversando alrededor de este tema que definitivamente nos pone un nuevo ritmo al cual debemos marchar y un mensaje claro para todos los líderes, podríamos decir emergentes, y es que definitivamente se necesita coraje, se necesita empatía, y sobre todo se necesita un propósito para liderar en lo que podríamos definir como una nueva era. Entonces, pues lo último que nos resta por decirles es desde Amrock Colombia y Human Capital, queremos agradecer profundamente a nuestros invitados del día de hoy, Carolina y Alberto Mario, sin duda más que enriquecedor la experiencia de ustedes en cada uno de sus ámbitos. Yo creo que este tipo de conversaciones siempre van a ser absolutamente valiosas para seguir aprendiendo y creo que esa es otra de las enseñanzas del día de hoy. Esto no está escrito en un manual, esto tiene que ver con la posibilidad de transformar realidades, de movilizar personas y de construir futuro. Así que nuevamente muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias también a quienes nos acompañaron el día de hoy. Esperamos verlos en nuestros próximos encuentros y pues que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.